Nueva temporada en la Premier League y los mismos problemas para el Manchester United, que solo ha sumado un punto en sus dos primeros partidos en la Liga Premier. Ayer empató frente al Fulham y solo remató 3 veces al arco. Son datos que empiezan a preocupar, sobre todo porque el Manchester United se ha gastado mucho dinero en fichajes en este verano y de momento parece ser que el equipo no carbura. Lo comentamos con Marisa Lara y con José del Valle. José, ¿cómo ves a este Liverpool a este Manchester United, que si uno mira en la tabla de clasificación tiene que irse muy abajito, al puesto 16º? Sobre la tabla de posiciones, Ana, con el saludo para usted y para Marisa, a estas alturas ya es normal. No sé ustedes, pero yo ya no tengo expectativas de este Manchester United. Cuando todo arranca muy mal desde arriba, desde los dueños, que no terminan de entender que en el fútbol no es como gestionar una gran industria, en el fútbol hay que gestionar emociones, hay que gestionar sentimientos, y me parece que hay un eslabón perdido. Una directiva que piensa que cambiando de entrenador se van a resolver los problemas y no es así. El entrenador de turno que llega termina fichando a sus propios futbolistas y cuando las cosas vienen mal, echan al entrenador y el que llega termina recibiendo un plantel que él no armó. Ese es el principal problema del Manchester United. Sin embargo, contra el Fulham, en los primeros 45 minutos, a mí me gustó el equipo de Amorim. Vi a un Mateus Cunha enchufado, metido, que buscó con un disparo de media y larga distancia. Después de un pase larguísimo de su guardameta, hizo un control fantástico, remató y se encontró a un Leno exultante, un Manchester United que generaba, que termina provocando un penal que lo desperdicia a Bruno Fernández. Increíble que el capitán portugués le haya pegado tan mal a la pelota. Y después el Manchester United se termina complicando solo, ¿no? Por esa falta de contundencia, por no aprovechar esos buenos momentos que tuvo en el primer tiempo. Es un equipo que en el segundo tiempo sí fue superado y vimos los problemas de la temporada pasada. Un equipo falto de confianza, un equipo que cuando las papas queman, esos líderes no aparecen, esos jugadores de jerarquía que tienen que marcar la diferencia, muchas veces se terminan escondiendo. El empate me parece que termina siendo justo porque, reitero, el Manchester United fue mejor en el primer tiempo. Sin embargo, la parte complementaria me gustó muchísimo la respuesta del Fulham. Pero, Ana, esto es esperado. Cuando hablamos de los equipos favoritos a ganar a la Premier, yo al Manchester United no lo tengo dentro de ese grupo y eso habla a las claras el mal momento que atraviesa esta institución. Pues un histórico de la liga inglesa, ¿no? El Manchester United, que se ha desinflado muchísimo en los últimos años. ¿Cómo lo viste tú, Marisa? ¿Cómo ves este arranque de temporada? Es verdad que han gastado mucho dinero en muchos fichajes, que todavía las piezas tienen que de alguna manera encajar, ¿no? Y sobre todo el técnico, ¿no? Hay que poner el ojo en el técnico. Él es el encargado, ¿no? De influir, de hacer que esas piezas empiecen a funcionar, ¿no? Sí, sin duda, Ana José, un técnico que en 30 partidos dirigidos lleva solamente el 24% de efectividad con 28 puntos. Llegó en noviembre del 2024, pues 7 empates, 7 victorias y 15 derrotas. No ha sido todavía hasta el momento, no ha encontrado esa racha ganadora el técnico Rubén Amorín. Desde el 2013, la salida de Alex Ferguson, que no vemos a un equipo del Manchester United que dé orgullo, que esté en competencias europeas, que pueda traer esta satisfacción después de haber tenido una tremenda racha dominadora dentro del fútbol inglés. Pero sí, es bien cierto, con este déficit que tuvieron de 360 millones de euros y que han buscado con recorte de más de 450 despidos en el club internos, teniendo salidas, trajeron a 4 refuerzos importantes, ya mencionaba alguno, par de ellos José, a Bemu, vemos también a Cunha, que tuvo un muy buen partido, a Sesco, que costó 85 millones de euros, y a Diego de León, que fue el que menos costó 4 millones de euros, pero que ya tuvieron actividad en este primer partido. Estoy de acuerdo, creo que el desempeño hacia adelante no fue malo del equipo. Bemu y Cunha tuvieron disparos, tuvieron buena salida, estuvieron intentando, generaron peligrosidad, estuvieron teniendo llegadas al marco. Sin embargo, la jugada del fallo de penal de Bruno Fernández creo que queda ahí. Obviamente un Fernández que estaba molesto, distraído al momento y lo manda hacia las tribunas. Después decía que si algo ahí se había interpuesto, pero que había una molestia al final por haberlo fallado. Si hubiera entrado ese penal al minuto 37, quizás estaríamos hablando de la primera victoria del Manchester United. Lo cierto es que no han podido ganar. Vienen también de caer en su casa
1-0 ante el Arsenal en la primera jornada y eso no da buenas sensaciones. La realidad es que de repente todo el peso cae en un Bruno Fernández que ha tenido que cargar hacia adelante y también un poco hacia atrás con un Casemiro que generalmente el impulso que tiene es más defensivo que ir hacia adelante, no es un jugador que conduzca, no es un jugador que lleve el balón, prefiere repartirlo y ahí es donde a veces quizás la asociación con Bruno no se hace tan rápida en la transición hacia adelante y que son cosas que se tendrían que analizar. Bruno Fernández que no se fue de nueva cuenta a pesar de que tenía opciones con Al Hilal, que tenía una oferta millonaria, no la tomaron por segundo verano consecutivo que está firmado hasta el 2027 y en el que está tratando de recaer toda la presión o dejársela a Rubén Amorín dentro de esta búsqueda justo de ese triunfo. Yo creo que será cuestión de tiempo de que las piezas vayan encajando y que vayan sacando los resultados, no así para a lo mejor competir en las primeras instancias, pero sí para ver una mejoría. Bueno, cualquier cosa sería mejoría de lo que vimos la temporada pasada, donde cayeron hasta el lugar 15. Así que creo que va a ir mejorando conforme vayan pasando las jornadas. Fíjate que en el primer partido, frente al Arsenal, frente a todo un Arsenal, no dejaron tan malas sensaciones, no les fue tan mal en Ujú. esa derrota, pero sí que, por ejemplo, José, en el día de ayer hubo muchísimas críticas al planteamiento que Sí. hizo el técnico, ¿no? Sobre todo por el tema de los cambios, ¿no? Y por el hecho de meter a Sesco, que es uno de los fichajes que ha llegado en este verano, Ujú. y ni siquiera le llegaron balones a este futbolista. O sea, ahí también el técnico es el primer y gran responsable, y más con los datos que mencionaba también Marisa. Sí, comparto la apreciación, Ana, que contra el Arsenal, incluso en la derrota, el equipo se vio mejor. Es Mm. más, después de ese partido, dijo Rubén Amorim en conferencia de prensa, compitiendo así, vamos a estar muy bien. Jugando como jugamos hoy, podemos pelear por los títulos. Y eso lo pudo replicar en los primeros 45 minutos contra el Fulham, pero después vienen los cambios que usted mencionaba y el equipo no mejoró. Los cambios generalmente se hacen para provocar una reacción positiva. Sesco no entró cómodo, Ugarte, el uruguayo, también entró y lo vi falto de ritmo, que es un jugador que a mí particularmente me gusta mucho, pero me gusta mucho más cuando juega con la selección. A nivel de clubes, primero con el Paris Saint-Germain, ahora con el Manchester United, no termina de dar ese paso. Pero Ana, Marisa, hay una realidad insoslayable. Cuando hacemos un repaso del plantel del Manchester United, hay muchos de estos jugadores que en la mejor época de esta institución no les alcanzaba ni para ser parte de la plantilla. A ver, no hace mucho, el Manchester United tenía a Cristiano Ronaldo como centro delantero, a Van Nistelrooy, a Wayne Rooney. Mateus Cunha es un buen delantero, pero no es un delantero de la selección nacional de Brasil, no es un titular en la selección que hoy dirige Carlo Ancelotti, no lo ha sido en las eliminatorias, en Copas América. Ha sido convocado de vez en cuando, pero nunca ha tenido un rol protagónico. Mason Mount es una de las promesas que nunca terminó por consolidarse en la Liga Premier de Inglaterra. En Mbeumo, una de las contrataciones para esta temporada, no tiene la jerarquía que históricamente tuvo el Manchester United en esas posiciones. Así que Rubén Amorim lo que tiene que hacer es tratar de encontrar de que el equipo colectivamente funcione, de que el United sea una máquina bien engranada como era el Sporting de Lisboa en Portugal, porque si apelamos a las individualidades, en ese rubro este equipo está muy lejos. No sé ustedes, compañeras, pero yo no tengo expectativas de este Manchester United. Creo Yo que te digo algo. si bien le va, puede terminar en puestos de UEFA Europa League, aunque lo más común sería que tenga una temporada como la pasada, que esté en la mitad de la tabla. Yo quiero mencionar dos cosas. Lo primero, el tema del técnico. O sea, lo decía Marisa, tiene más partidos en la Liga Premier dirigiendo al equipo que puntos ganados. O sea, eso es una realidad y es un dato Claro. muy malo. O sea, no creo que muchos clubes con esos datos que tiene Rubén Amorín mantengan a sus técnicos en el banquillo. Pregunto, ¿hasta cuándo la paciencia con este técnico? Punto número uno, o si hay que darle su espacio, su tiempo porque han llegado nuevos fichajes. Y el tema de este Manchester United de que venimos diciendo, está en transición, esto es una etapa, hay que pasar por una transición. En un equipo mítico, histórico como es el Manchester United, ¿cuánto tiempo dura una transición? Pues dura lo que tenga que durar al final y lo que la paciencia que tenga la directiva. No sé si tiene tanto tiempo el Manchester United, sé que está cuidando los euros, eso sí lo sé, pero apenas llegó en noviembre pasado y quizás sino con un equipo armado donde pudiera sacar mejores resultados,
pero Rubén Amorim tiene que dar resultados esta temporada. Está claro que no está funcionando el equipo desde que lo tomó, desde que salió Ten Hag, no está funcionando este equipo. Y tiene que hacerlo ya, porque el tiempo se le acaba, no hay más resultados. Ahí, por ejemplo, en el medio campo, hay 60 años, 63 años acumulados entre Fernández y Casemiro. Es una media cancha así con muchísimo talento, con muchos títulos por el tema de Casemiro, pero también que no logra hacer esta transición tan rápida. Sé que en la banca a lo mejor no hay muchos jugadores, pero por ejemplo Kobbie Mainoo no ha recibido minutos, solamente ha jugado 15 de titular en 14 que ha tenido con Rubén Amorim. No es del gusto de Amorim, pero creo que debería explorar esta velocidad, mejorar en el medio campo, apoyar a Bruno Fernández, ya que insiste tanto en tenerlo como capitán, que no quiso soltarlo para este verano. Tiene que potenciar esa media cancha, y sí depende de los cambios que pueda tener y de que haga jugar a los jugadores que tiene. Y yo creo que muchos entrenadores nos han demostrado que con esto o con menos pueden hacer jugar a los equipos. Yo creo que gran parte sí cae en Amorim, y estos, me imagino le darán esta temporada, pero tiene que comenzar a sacar los resultados ya desde la jornada 3. Tampoco creo que el equipo esté tan cojo, tan malo como para no poder sacar estos resultados adelante, sobre todo por lo que nos han mostrado en los partidos anteriores, que se ha podido quedarse con esa victoria. Ana, Marisa, solo una cosa. Entiendo que los resultados no son buenos, pero sería un error echar al técnico en este momento. La temporada recién acaba de arrancar. Si no tenían fe en el técnico, lo tenían que haber echado cuando terminó la temporada pasada. Porque ahora hicieron pretemporada. Reitero, muchos de los refuerzos que llegaron fueron por pedido de Amorim. Garnacho, que pintaba para ser una de las perlas del Manchester United, terminó teniendo problemas con el técnico y la directiva apostó por el técnico. Entonces, después de haberle dado toda esa confianza, después de haber hecho la pretemporada, después de haber fichado jugadores por petición del entrenador, sería un error en este momento prescindir del técnico. Entiendo que el Manchester United es una institución muy grande, el escrutinio es mayor, el técnico, los futbolistas siempre están bajo los reflectores constantes de la prensa, de los medios de comunicación, pero es el momento donde hay que aguantar y darle un poquito más de confianza al técnico. Ahora, si en diciembre el panorama sigue siendo tétrico, pues por supuesto que no lo sostiene nadie, pero en este momento cambiarlo sería un error. Pero entonces bajamos las expectativas de este Manchester United, definitivamente, ¿no? O sea, lo que tú mencionabas antes, que el aficionado se contente con entrar en Europa y punto. A ver, yo bajo las expectativas, no sé si el aficionado del Manchester United se conforme con eso, pero yo viéndolo desde aquí, Ana, yo no tengo expectativas de este equipo, es que lo que estamos viendo es normal. Perdió contra el Arsenal, un equipo que no gana la Premier, pero como siempre termina por lo menos siendo un segundón, termina siendo un tercero, termina metiéndose en puestos de Champions. Pierde o empata contra el Fulham, un equipo que hoy está en el nivel del Manchester United. Por eso a mí no me sorprende lo que estamos viendo. Y quizás, José, sería mejor soltar ya los lastres de repente de lo que representa una época tan dominadora del Manchester United y empezar a aceptar después de 13, 12 años que el equipo está en otro punto, que ya no es eso que construyó Alex Ferguson. Sí. Habría que empezar como está haciendo ahora con esta reestructura, pero empezar justo con las expectativas bajas. Ese Manchester United yo creo que no lo vamos a volver a ver, como no volveremos a ver otros equipos, como fue el Real Madrid con CR7, obviamente con el Barcelona, con Messi. Hay historias que ya no se repiten, hay épocas que no regresan, y yo creo que... Bueno, pero a veces es difícil, ¿no? Es difícil de asimilar por un aficionado, ¿no? Que vivir de la nostalgia en el fútbol es difícil. Es muy difícil, pero sí, habría pero Marisa, que soltar esa comparación no la comparto, porque sí, Messi se fue del Barça, pero el Barcelona ha vuelto a ganar la Liga, o ha vuelto a ganar ligas. Cristiano se fue del Real Madrid y el Madrid volvió a ganar la Champions y ha vuelto a ganar la Liga. El Manchester United desde Ferguson lo que hoy celebra es aquella UEFA Europa League que ganó Mourinho, que en ese momento mataban al portugués. ¿Cómo va a celebrar la UEFA Europa League? Hoy, viéndolo en perspectiva, los aficionados del United valoran el gran trabajo que hizo José Mourinho. Bueno, a soltar entonces. Por eso yo digo, lo del tema de transición. Claro. Pero por eso yo digo, el tema de la transición, ¿no? ¿Cuánto dura la transición de este Manchester United, ¿no? Donde ya deberíamos de empezar a ver otra cosa. Pues sí. Durará. ¿Cuánto tiempo dura? Pues ya llevamos 12, 13 ya pasó años, mucho ¿no? tiempo, Ana.
ya pasó mucho tiempo esa transición y es que ese es el problema para mí los dueños. El fútbol es como una pirámide. Si desde arriba no se toman buenas decisiones, eso termina permeando. ¿Cuántos entrenadores han pasado desde Ferguson? Ese es el principal pecado que ha cometido el Manchester United. Encima se han ido a perfiles diametralmente opuestos, ¿no? Mourinho, Van Gaal, Ragnar, Ten Hag, ahora Amorim. O sea, no hay un punto común entre los entrenadores que han pasado por el Manchester United. Como que terminan dando bandazos, terminan probando a ver qué funciona. No hay una estructura clara, no hay un proyecto, no hay alguien que tome buenas decisiones. Y mientras eso no cambie, creo que los resultados tampoco van a cambiar. Creo que has mencionado una palabra o una frase clave, no hay proyecto. Y cuando en un club no hay proyecto, entonces es lo que tú mencionas, ¿no? El tema, Marisa, de dar bandazos de un lado o de otro sin tomar decisiones. Es verdad que es que se han gastado muchísimo dinero, ¿no? En este verano con estos fichajes, pero luego hay que ponerlos a jugar, ¿no? Y lo del proyecto me parece la clave. Marisa, no sé si opinas lo mismo. Tendría que haber un proyecto deportivo claro, no solamente jugadores a petición del técnico en ese momento. ¿Cuál es la propuesta deportiva justo del Manchester United? Entiendo que Amorim llega por la propuesta fresca que tiene, por estas ideas nuevas dentro del fútbol renovado, justo con los cambios, buscando algo totalmente diferente es la apuesta y pongo comillas un poco aquí, lo que representaría a Xabi Alonso al Real Madrid, un entrenador con nuevas ideas, con diferentes dinámicas, con otra cosa totalmente diferente, es lo que están buscando con Amorim. Por eso decía que en este tiempo tiene que demostrarlo. Si no hay un proyecto deportivo sólido, ¿de qué cara queremos ver del Manchester United? ¿Cuál quieren proyectar? ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Cuál va a ser el ADN de este equipo? Si vamos a ir solamente con proyecto deportivo, pero con entrenador, entonces hay que dar resultados en tiempo corto, porque los proyectos deportivos se trabajan muy estructurados, como lo queremos hacer. Ahí está el PSG, tanto tiempo apostando a proyectos de entrenadores que no surgieron, no le dieron resultados. Apostaron por jugadores individuales, no resultaron. Hasta que tuvieron un proyecto sólido, fue con Luis Enrique que pudieron hacerlo. Creo que habría que tomar también un poco idea de lo que hizo el PSG, de los errores que cometió y apostar justo a ese proyecto deportivo y mantener esa solidez, no importando de repente los jugadores que lleguen, sino a un funcionamiento colectivo como se ha logrado en el equipo francés. Por ahí habría que apuntar, pero mientras se apunte solo con el técnico y con refuerzos, estaremos viendo bandazos en un torneo y en otro sin encontrar esta solidez. Pues incógnitas alrededor de este Manchester United en este arranque de la temporada en la Premier League. De momento un punto en tan solo 2 jornadas. Veremos cómo carbura el conjunto de Amorim. Ya saben, sigan en nuestras redes sociales, seguimos con más vídeos aquí en las plataformas de ESPN Deportes, en nuestro canal de YouTube con más información y con más análisis.